educación significa precisamente más cultura y más arte. Buenos días, queridos amigos. Hoy a la convocatoria de Letras Cubanas nos estamos acercando a la obra poética de Waldo Leiva. Más de 25 títulos, más de 50 años desde sus inicios en la poesía, con un primer título de La ciudad y sus héroes, que tuvo la suerte de ser visto, premiado por el gran Eliseo Diego, y que ha estado acompañando toda la creación de Waldo como autor y también de Waldo como promotor, como gestor cultural, a los que amamos la poesía, a los que seguimos la obra de la poesía cubana. Él ha estado desde la Escuela de Instructores de Arte, pasando por la columna de escritores y artistas de Oriente, pasando también por las direcciones de la UNIAC, en Letras Cubanas y en otros espacios, todo el tiempo creando. Por eso decía, hay más de 25 títulos ya publicados que incluyen algunos libros de entrevistas, libros de ensayo, pero mayoritariamente son libros de poesía. Casi todos ellos recogidos en una edición más reciente, hecha por Letras Cubanas, que es La flecha está en el aire, un libro que viaja a la inversa, viaja desde los textos inéditos, una selección que él ha hecho y que está prologada por Fidel Antonio Horta, hasta ese primer libro que señalábamos, que es de La ciudad y sus héroes, un recorrido entonces desde las esencias hasta el presente, desde la memoria hasta la cotidianidad. Podemos ir por distintos escenarios viajando cuando se lea este libro, y lo mismo podemos estar en su espacio natal, que podemos estar recorriendo Grecia, que podemos estar en México, podemos estar viajando hacia la complicidad de la amistad, hacia la crítica social, podemos estarnos acercando también a un espacio donde el amor es el que predomina. Y yo quisiera que de eso también un poco nos hablara Waldo, que nos recomendara cómo acercarnos a su poesía, que nos dijera además en dónde se pueden encontrar. Muchos de los libros de él ya no están en librería porque tienen una amplia difusión, y hoy se estará comercializando posiblemente los últimos ejemplares de La fecha está en el aire, pero habrá oportunidad de encontrar también en las redes varios materiales de él, y por supuesto vamos a tener también el chance de irnos encontrando con nuevos títulos que van a estar por venir. Es el autor del año de la editorial Colección Sur, que convoca el Festival de Poesía de La Habana, y por ahí también ya se están preparando algunos materiales que estarán a disposición del público desde la red en esta nueva modalidad de leer ebook. Entonces los dejamos con Waldo, que nos acerca un poco también a qué ha sido su poesía en estos 50 años, cómo se ve él en estos momentos. Es un autor que está en constante creación y cuya juventud permanece en la obra que se escribe. Bueno, efectivamente, como tú decías, primero agradecerte la reseña, muy bien hecha, ¿no? Son varios los intereses que yo he tenido con la literatura, pero siempre ha primado la poesía. La poesía ha sido, de alguna manera, mi razón de ser, la que me ha mantenido de alguna manera vivo, ¿no? Y en esta antología que se va a presentar en el sábado del libro, La flecha está en el aire, que por cierto ayer cuando pregunté me dijeron que ya lo que quedaban eran 10 ejemplares o algo así, y que los van a llevar hoy, ¿no? Cosa que me alegra mucho. Realmente he tenido la suerte siempre de que cada libro mío que se publica pues tiene venta, ¿no? Que eso hay que la gente que sigue la poesía no se vende. Bueno, en mi caso esto no es tan cierto. La poesía para mí es, vuelvo a repetir, algo que me resulta esencial para la vida, porque en ella he podido dialogar conmigo mismo, con el tiempo cambiante y difícil en que nos ha tocado vivir, con los otros. Hoy estaba hablando con una poeta, o escribiéndome con una poeta santiaguera, que puso aquellas coplas de Manuel Machado, donde le dice a Guillén que ojalá que tu poesía y tus coplas las cante el pueblo y sean de él, ¿no? Yo le decía, es el mayor triunfo de un poeta que la gente repita su poesía, que la asuma como suya, aun cuando ni siquiera sepa exactamente quién es el poeta que la creó. Porque la poesía tiene que ser para todos, la poesía tiene que ser la voz de todos. Estamos en una época donde la espiritualidad, donde la capacidad de reflexionar, de tener una opinión sobre la realidad va siendo cada vez más difícil. Y en muchas cosas se puede encontrar,
pero la poesía es la que te conduce con más facilidad a enriquecer precisamente el sentimiento, a enriquecerte espiritualmente y a darte la posibilidad de dialogar con este mundo, que es un mundo muy difícil, y con la época en la que nos ha tocado vivir. Y las temáticas que yo he usado, bueno, son las que normalmente usan la mayoría de los poetas, es decir, para mí es muy importante el manejo del tiempo. Yo manejo el tiempo, así como viste, como inauguré esta antología, que tú señalas que va desde lo más reciente hasta los primeros momentos de la poesía, es porque es así yo juego con el tiempo. Es decir, yo creo que el tiempo es simultáneo en última instancia. Es decir, estás hoy aquí, pero puedes hablar de 50 años atrás, 40 años atrás, o por lo menos tratar de que exista una memoria del porvenir. Creo que eso la poesía es la única que te da esa posibilidad. La que mejor te da esa posibilidad. Vamos a decir que no es la única, pero sí la que mejor te da esa posibilidad. También el amor ha sido para mí esencial, y la reflexión sobre la situación social, la política, de alguna manera también, porque yo creo, como dice un poeta español importantísimo, Luis García Montero, en una entrevista que yo le hice, los temas en la poesía no determinan si es buena o es mala. Es decir, tú puedes ser un poeta político y ser Bertolt Brecht, o ser un propagandista elemental, que lo que hace es un panfleto. Puedes ser un poeta amoroso y puede ser Becker, o puede ser los grandes poemas de amor, o puede ser alguien que quiere decirle unos versos a una muchacha que se enamoró y no vale la pena, o hacer un poema religioso y ser el cura del pueblo, que lo que está haciendo es para catequizar, o puede ser San Juan de la Cruz, ¿no? O sea, depende siempre, el tema no es el que determina, lo que determina es en última instancia el talento del poeta para escribir. Por lo tanto, yo en ese sentido lo he tenido muy claro, nunca he rehuido ningún tema, ni el amor, ni lo social, ni el tiempo, ni incluso lo biográfico, etcétera. Creo que el que lea mi poesía se va a dar cuenta que ahí están todos esos asuntos, todos esos temas, igual que también están todas las formas posibles de abordar la poesía, lo mismo un soneto con la décima, que el verso libre, que el poema en prosa. De eso mismo te iba a preguntar, porque hoy es 30 de septiembre, es el día de la décima iberoamericana, y hay un protagonismo también de la décima en toda tu poesía, que no se encierra en el ambiente rural. Hay un recorrido universal que lleva la décima en tu propia obra, al igual que el soneto, o sea, con el mismo respeto, con la misma intensidad, con la misma búsqueda poética, ¿no? Claro, sí, porque es que la poesía no es el verso, ni es la estrofa. La poesía es lo que trata de atrapar el poeta, ¿verdad? El verso no es inocente, pero no es el que determina la poesía, solo es el vehículo por el cual tú tratas de atraparla, ¿no? Entonces, por lo tanto, puede estar en una décima, puede estar en una estrofa, puede estar en una copla, en un novillejo, no sé, en una estancia, en una lira. Y el manejar todas esas posibilidades hace que el poeta tenga una riqueza mayor a la hora de expresarse, porque, como decía Martí, cada sentimiento tiene su forma, ¿no? Y entonces hay veces que algo no se ajusta a un texto en prosa, no se ajusta a un poema libre, sino que te está pidiendo a grito, no sé, una estrofa tradicional, por el tema o por lo que sea. Y bueno, tienes que saber tener esa capacidad de saber que precisamente es ese molde el que tú tienes que usar para expresar ese poema. Otra de las maneras de la poesía en ti ha sido, como decía ahorita, el trabajo periodístico, el de entrevistas, y el trabajo ensayístico. O sea, hay un libro que es Tiempos Somos, donde se recogen ensayos sobre distintas figuras, distintos momentos también de la cultura cubana y la cultura continental. Hay otro libro que se hizo en Cuba, que es Del otro lado del Catalejo, un libro que preparó la editorial Pablo de la Torrente, y que seguramente va a estar también a disposición de los amigos, los pocos ejemplares que van quedando, sí, seguro, donde hay un grupo de entrevistas a importantísimas figuras, tanto cubanos como extranjeros. Y como estamos en el año también de Heredia, ¿qué ha sido Heredia para ti? Heredia, que es una figura relevante para toda la cultura cubana y que está en su 220 aniversario, pero tiene que ver
contigo en muchas razones. Sí, exactamente. El libro de Tiempos Somos, libro de ensayo, se inicia precisamente con un ensayo que escribí hace muchos años, cuando era estudiante de la universidad, sobre José María Heredia. Yo creo que injustamente nosotros a veces olvidamos a Heredia. Hace poco estábamos hablando con un grupo de amigos en una reunión y se habla de Guillén, se habla de Lezama, se habla de Martí, que son fundamentales para la cultura cubana, que son grandísimos poetas todos, pero nadie habla de Heredia. Nadie habla de Heredia, y Heredia es, en realidad, como decía Martí, el poeta que nos enseñó a amar la libertad. Y de verdad que fue en su momento, ubicándolo en su tiempo, el poeta más importante de América. Fue el poeta más importante de América. Y es nuestro, es un poeta cubano. Yo le decía hace poco al ministro de Cultura, al Pidio, que nosotros en Santiago hacíamos algo que fue experimental y que me decían que no lo hiciera porque no iba a tener público, que era hacer una especie de encuentro con la poesía cubana desde el siglo XVIII para acá. Y hacíamos una selección, como una especie de antología de la poesía cubana, desde los Manueles, de Manuel Sequeira, Manuel Pérez y Ramírez, Rubalcaba, todo eso para acá, seleccionando poemas de ellos, algunos que la gente no tiene la menor idea de la contemporaneidad que tienen esos textos. Y me acuerdo que lo empezamos a hacer en la sala de la unidad, que hicimos un primer encuentro, y cuando propusimos hacer el segundo... Hubo que hacerlo afuera. Hubo que hacerlo afuera, en la calle Heredia, porque se llenó, y ahí, bueno, Pedro, ¿cómo se llama? Bueno, prácticamente todos los poetas, no solo los ya más conocidos, que también están olvidados. Ayer me decía una traductora griega que había hecho la traducción de la obra de teatro del Oasis, que tiene que ver con el mundo griego. Me decía, allá debe estar esta obra, seguramente se ha puesto, aquí yo no he podido ponerla todavía. Y yo le dije, no, sí, debe ser, que etcétera. Pero me di cuenta que no, que el Oasis es un desconocido, prácticamente un desconocido, uno de los más grandes poetas del siglo XIX. Entonces yo creo que es importante que hagamos para la memoria, para nosotros mismos, hacer algunas lecturas de poesía, que puede hacerla aquí, como usamos para un evento que viene ahora, En su lugar la poesía, este título maravilloso de Retamar. Podríamos hacer una serie que se llama En su lugar la poesía cubana, y empezar a hacer lecturas de estos poetas. Incluso encontrar algunos trovadores que sean capaces de ponerle música a algunos de esos sonetos maravillosos escritos por esos poetas. Bueno, el reto entonces está tomado. Hay algunos, vamos a empezar a provocarlos. Y como tu libro dice, la flecha ya está en el aire. Ya está. Vamos entonces a reiterarles la invitación a los amigos que se pueden acercar a la obra publicada por Letras Cubanas. No solo queda este libro, queda también Intimidad de la Madera y otros libros que puedan adquirir, pero no son muchos ya los ejemplares. El resto habrá que buscarlo en las redes y habrá que esperar a la próxima edición, por ejemplo, del poema dedicado a Dylan Thomas, que ya se está preparando, y de los textos que estará preparando también la editorial Colección Sur. Gracias por estar con nosotros. Significa precisamente más cultura y más arte.